Hermano, que el Señor te bendiga. Estoy ya por empezar a decirte lo que el Señor tiene para ti hoy, pero nosotros decimos que lo que el Espíritu diga, eso se hará, y el Señor pone muy fuerte en mí el decirte que es 1000 veces mejor perder a un hombre o a una mujer que perder la presencia de Dios. No sé por qué el Señor te lo dirá, tú lo sabrás mejor que yo. Vamos a continuar, hermano, con lo que el Señor tiene para ti. Y te digo que de cierto, el Señor Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros los pecadores. Él descendió en humildad. Esta tierra no era digna de que el Señor la pisara. Y hablo de la dignidad o de la humildad del Señor, porque Él es digno de suprema alabanza, pero a la vez humilde. Porque vivimos una época de demasiada soberbia. Tal vez sea producto del avance tecnológico. Pero también es cierto que vivimos una época de innumerables desgracias. Las economías se colapsan, los reinos caen. Pero podemos decir hoy, hermano, con toda autoridad, que el mundo está enfermo, que en verdad el mundo agoniza. Pero ¿qué hay para el pueblo de Dios? Jeremías dice, hermano, que pues no hay bálsamo en Galaad, las serpientes nos han mordido y no hay encantamiento en contra de ellas. ¿Qué dice Jeremías? ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? Pasó la cosecha y terminó el verano, dice el profeta, y no hemos sido salvados. Jeremías dice: estoy en luto, el terror se apoderó de mí. Mi hermano, nosotros necesitamos sanidad porque el pecado nos enferma. Estamos en la semana número 24 de la serie de la gracia, nos sana. Ven conmigo, por favor, Jeremías, capítulo 30, versículo 17. Esta palabra hoy más que nunca es para el pueblo. Jeremías 30, 17. Dice la Escritura: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Lo leo una vez más. No pienses que ya te quedó todo con una simple y vil lectura de un versículo. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Hasta ahí. Hasta ahí. Predicar sanidad es harto complicado, es un compromiso muy grande, porque yo mismo he necesitado y sigo necesitando la sanidad que viene del cielo, porque muchas cosas me han herido. Aunque me veas como me veas, a veces el pueblo ve al predicador como alguien que padece menos porque es más fuerte que los demás. Eso es una mentira, hermano. Agradezco la forma en que me amas, valoro tu amor santo, pero muchas cosas me han herido porque tengo carne. Pero la sanidad es para aquellos que saben que están enfermos, los que saben que agonizan. La sanidad muchas veces y principalmente es para aquellos que le sirven a Dios. Como pueblo nosotros hemos avanzado, eso es cierto, pero no somos de corazón perfecto, no hemos llegado hasta donde Dios dice que deberíamos de haber llegado. Y causas hay muchas, te voy a mencionar una: no estamos del todo sanos. Somos soldados enfermos y los soldados cuando están enfermos no avanzan rápidamente. Además que cuando están enfermos no saben cómo curarse. Para eso necesitamos que venga sobre nosotros lo divino. Hermano, mira a tu alrededor. Ve la situación de la iglesia. Nada más observa, solamente por sentido común. Observa cómo está esa iglesia. Hoy podemos decir lamentablemente que lo mejor de la iglesia es peor que lo peor del mundo. Hermano, yo estuve orando por este asunto y el Señor me dijo,
la gran mayoría de lo que se llama iglesia es una ofensa para mi santidad. Porque las serpientes, mi hermano, nos han mordido. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos acatado el consejo de ver a aquel que fue levantado en la cruz del Calvario y que fue levantado para sanidad del pueblo. Los judíos estaban en el desierto, las serpientes los mordían y la instrucción fue: mira la serpiente de bronce. Nosotros espiritualmente no hemos mirado la serpiente de bronce para sanidad. ¿Cuál fue el mandamiento? El mandamiento fue que no nos apartáramos ni a diestra ni a siniestra, y que estando aún en el desierto podíamos ver al oasis que es Jesucristo, el cual refresca nuestra vida. Pero la serpiente nos ha mordido. Yo sé, hermano, que nos ha mordido la serpiente de la duda. Hoy no creemos que las promesas de Dios se vayan a cumplir. Hoy vemos a nuestros hijos tan alejados del camino de Dios. Las serpientes han venido contra nosotros y no hemos tenido un encantamiento en contra de ellas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tú, como árbol plantado en la casa de Jehová, que tus frutos le darán sanidad a aquellos que están aquí, a los que dependen de ti. Hermano, los frutos que tú des en Cristo también servirán como medicina para los tuyos. Porque el más vil de todos los viles y aquel que se parezca al demonio peor salido del infierno, al más vil y más ruin de todos los ruines, ese es candidato para la sanidad divina, porque en Dios está todo el poder. Nos ha herido la serpiente de la espera. Nosotros no sabemos esperar. Se nos olvida que todo está en la voluntad de Dios. Si leemos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que creo que el caso más grosero y grotesco de pecado fue el que practicó el rey David. Ese hombre fue capaz de codiciar a la mujer ajena, y no solo eso, sino que mandó matar al marido para quedarse con ella. Pero ese hombre clamaba: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. David era un hombre que conocía el carácter de Dios y se sumergía en las profundidades de la gracia cuando todavía aplicaba la ley, cuando todavía el Espíritu Santo no se había derramado en él como se ha derramado en nosotros. Por eso yo pregunto como Jeremías: ¿hay pues sanidad para mi pueblo o no la hay? ¿Sanidad sobre qué? Nos podríamos preguntar. Yo te contesto que sanidad sobre cosas grandes y sanidad sobre cosas muy sutiles. Ofender a Dios es un asunto muy fácil y las líneas son muy sutiles. Tenemos hoy que tener entendimiento sobre 4 cosas. La primera, entendimiento de lo que es pecado. El pecado no es un acto grosero de los inconversos, hermano. Esa es la consecuencia del pecado. Pecado es errar en el blanco, es algo muy sutil. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas gente se congregan en los templos cristianos que necesitan sanidad porque están errando en el blanco? Muchísimo, la gran mayoría. Debemos de entender lo que es la herejía. La herejía es un acto rebelde para decidir por nosotros mismos. ¿Cuántos que se congregan crees tú hoy que sean heréticos? Porque están decidiendo voluntariamente tomar un mandamiento que no es de Dios. Anteponen sus mandamientos de hombres. Tercero, entender lo que es ser religioso. Religioso es ser sectario, tomar partido y elevar demasiado nuestras creencias. ¿Cuántos religiosos crees que se congregan hoy, que están enfermos y que necesitan de la sanidad divina? Y lo cuarto y lo último, entender lo que es una obra de la carne. Una obra de la carne es hacer lo que nosotros pensamos que está bien, aunque sea una buena intención. Por eso la Biblia dice que manifiestos son los pecados de la carne. Hermano, pero fue la misericordia de Dios la que nos trajo hasta aquí, bendito Dios. Y cuando nosotros, ya conociendo de Dios, seguimos pecando, solamente la mano de Dios llega hasta lo más profundo del fango donde nosotros nos hemos metido. Alabo a Dios por sus favores. Cuando nosotros entristecemos a Dios porque vamos y le arrojamos a sus pies lo que el Señor nos ha dado. Cuando nosotros voluntariamente pecamos
Solamente la gracia de Dios es capaz de descender hasta ese lugar lleno de algarrobas que nosotros hemos fabricado. Solamente la misericordia de Dios llega hasta lo más profundo de la tumba que nosotros hemos cavado. Ten misericordia de mí, hijo de David. Es lo que nosotros deberíamos declamar hoy. Pero no solo eso. Cuando nosotros le fallamos a Dios, en verdad nos parecemos más a Satanás, que arrastró con su cola la tercera parte de los ángeles. Tú me vas a decir, yo no arrastro con mi cola a nadie. No lo arrastras con tu cola, lo arrastras con tu lengua. Cuando Dios viene y nos reprende y decimos, Señor, yo sí hago las cosas, pero también el hermano las hace. También la hermana los hace. Nosotros pecamos, hermano. El pecado es muy sutil. Los ángeles pecaron por ellos mismos. ¿Y cuál es nuestra situación? Que pecamos porque otro pecó por nosotros y ahora otro tenía que venir a salvarnos. Eso es Jesucristo. Luzbel, este ángel de luz, este querubín protector, pecó voluntariamente porque a él le resplandeció la gloria de Dios y aún así fue capaz de pecar. Luzbel conocía esa parte de la benevolencia de Dios y aún así fue capaz de pecar. Hermanos, Satanás ha engañado a la gente, nos engañó a nosotros cuando estábamos en el mundo, teníamos el entendimiento entenebrecido, pero todavía nos sigue engañando hoy. Y a pesar de que ya hemos sido lavados con la sangre de Jesús, cuando nosotros vamos en contra de Dios, estamos yendo en contra de la omnisciencia de Dios. Le estamos diciendo a Dios que nuestra ley humana es mejor que su ley divina. Cuando nosotros nos aferramos a nuestras cosas, estamos desechando la omnisciencia de Dios. ¿Sabes tú que ese fue el argumento que utilizó el enemigo de nuestras almas para pecar? Ese fue el argumento que él tenía para ir en contra de Dios cuando Jesús se encarnó. Él pensaba que la ley de Dios no era perfecta. Él suponía que la ley de Dios iba a ser quebrantada por el mismo Dios. Fíjate lo que suponía, hermano, que la misericordia de Dios iba a estar en contraposición con la justicia de Dios, pero nunca se imaginó que ambas son inseparables. La verdad y la justicia se encontraron y se besaron, dice la Escritura. La gracia de Dios es tan magnífica que nos salva no solamente de la condenación eterna, sino que nos salva de la concupiscencia que se levanta en nuestra contra y en contra de las cosas de Dios. La gracia de Dios es tan magnífica, hermano, que nos protege si nosotros queremos de esa lascivia tan horrenda que hay en nuestro corazón. El pecador lo único que tiene que hacer es acercarse a Dios y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, y con ese simple y complejo hecho Él es salvo. Pero nosotros los salvos lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios y creer que Él es suficientemente poderoso para acabar con la maldad que hay en nosotros, para librarnos de nosotros mismos. Él tiene suficiente poder para cambiarnos, hermano, y entender que nuestros pecados están sumergidos en la sangre carmesí que Jesús derramó en la cruz del Calvario, y que nuestros malos deseos el Señor los sumerge en las aguas de su santidad. Qué tremenda verdad del Evangelio. El Señor pudo habernos salvado sin venir a la tierra. Escucha lo que te digo, no es una herejía. No estoy hablando que el Señor iba a romper su propia ley, ya lo acabo de explicar. Estoy diciendo que el Señor podía librarnos desde el cielo porque poder lo tiene para hacerlo. Pero no hizo eso. El Señor vino a la tierra a salvarnos para que lo conociéramos. Escucha, aprende algo. Si el Señor nos hubiera salvado desde el cielo cuando nosotros pecamos, nosotros tendríamos gratitud, pero no lo tendríamos a Él. Y el Señor quiere que tengamos las dos cosas. Por eso la gracia nos sana de nuestro pecado, de nuestra insistencia en pecar. Su paciencia y su amor nos vencen. Déjame hablarte de mí una vez más. Hermano, yo estaba en lo alto. Yo quise subir más arriba que todos los cielos, espiritualmente hablando. Pero el Señor me derribó como este querubín protector y le doy gracias por eso. Yo estaba en lo alto y un día caí a los pies traspasados de Jesús.
Él lo hizo, hermano. Yo no podía salir de mis pecados. Yo estaba en mi propia carne. Pero por la gracia de Dios, un día dejé de comer entre los marranos. Y el Señor me hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Cómo le pagamos eso, hermano? Yo estaba en mi propia sabiduría. Vivía con mi propio entendimiento, parado en la cátedra de Moisés. Pero el Señor me hizo sentar entre príncipes. Yo vivía en derrota. Es decir, yo vivía mis propios triunfos, creyendo que lo que yo hacía estaba bien. Pero ahora vivo la victoria de la cruz, porque vivo derrotado a mis propias ideas y a mis propios gustos. El Señor también hizo algo, hermano, me hizo cambiar de dueño. Yo me sentía el rey, era algo así como el rey del diablo. Pero la gracia me llevó a ser esclavo de Jesucristo. Ahora ya no trabajo ni para el diablo ni para mí. Ahora trabajo para Cristo y para ustedes. Y me gusta decir que mejor perrito de Cristo y no tigre de Satanás. Me gozo en decir que soy un perrito de Jesucristo. Y antes yo era un tigre de Satanás. Pero la Biblia es evangelio, porque evangelio son buenas noticias. En Ezequiel 47:9 dice que los que nadan en el río del Espíritu Santo de Dios recibirán sanidad, porque todo lo que toca ese río sanará, y por donde pasa ese torrente la vida prosperará, habrá abundancia de peces, dice la Escritura. Pero nosotros tenemos que dejar que la corriente fluya. Nosotros somos como una piedra que taponea. Pero Jeremías aquí nos está diciendo que el Señor hará venir sanidad sobre nosotros, sanidad sobre nuestras heridas. ¿Y sabes por qué? Porque el nombre de Dios está implícito, porque nos han llamado desechada, dice la Escritura, la pobre de Sión, la que a nadie le importa. Hermano, mira cómo el mundo se expresa de nosotros. Mira dónde está el enfermo. No te duermas, estate aquí conmigo. Ni siquiera te pasaste la noche orando. Los enfermos están en Sión, dice la Escritura, y Sión es la iglesia. La iglesia es la que está enferma. Pero Jeremías 33:6 dice que el Señor traerá sanidad y medicina y nos curará. Habrá abundancia de paz y de verdad. Dice la Escritura que el Señor nos dará un disfrute de paz y seguridad. ¿Y sabes por qué lo dice? Porque tú necesitas saberlo. Porque tú todavía tiemblas y vives inseguro a pesar de todo lo que Dios te ha dicho. Apocalipsis 22, versos 1 y 2, habla del río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Dios, y dice que en medio de la calle de la ciudad estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Hermano, qué maravilla. Esos frutos son los que Dios nos está pidiendo y los que Dios nos va a dar. Él va a hacer que nosotros seamos fructíferos. Pero no solamente dice eso, dice que las hojas de ese árbol son para sanidad a las naciones. Bendito Dios por sus favores. Hermano, nosotros deberíamos de tener gozo, una alegría mayor que cualquiera, porque el Señor se manifestó a nosotros, porque nosotros por la confesión de nuestros pecados hemos sido perdonados. El Señor nos dio en Jesucristo nuestro abogado, pero también en ese abogado nos dio la oveja del sacrificio que vino al mundo y nos dio los mandamientos. Estoy diciendo que Dios nos ha dado todo, nos ha dado a Jesucristo. Hermano, el mundo está enfermo. Está enfermo de pecado, de religiosidad, de envidia, de rencor, de vanidades, enfermo de modas. Pero tú debes de proclamar tu sanidad delante de Él, para no avalar lo que el mundo dice de la iglesia y lo que el mundo dice de Dios. ¿Está en Sión Dios o no está? Dice el profeta, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Y dice eso porque el mundo ya no mira a la iglesia como una solución. Nos llaman los retrógradas, los radicales, los ignorantes. El mundo ve a la iglesia con burla, con desdén y con indiferencia, porque nosotros hemos dado pie a eso. Tú y yo estamos enfermos porque el pecado nos ha enfermado. Pero el peor enfermo es aquel que está enfermo por voluntad propia, porque no se quiere tomar la medicina. La medicina es Cristo. Un día el Señor vino a la tierra,
debido a la gracia enternecedora. Él vino a sanarnos, hermano. Juan dice que nosotros hemos visto la vida manifestada, que Cristo nos trajo comunión con el Padre. Tenemos que decirle al Señor: Señor, aquí está mi boca abierta para que tú seas mi medicina, para que tú me sanes. Platicaba yo con algunos hermanos que cuando el Señor me da algo, yo lo escribo. Y de repente hay un espacio que yo no puedo llenar en esta hoja. Porque si yo lo llenara, lo llenaría por mi cuenta y por mi propio riesgo. Y yo lo dejo ahí y le digo: Señor, yo no tengo nada más que decir. Anoche estuve buscando de Dios y eso seguía en blanco. Hoy en la madrugada estuve orando respecto a esto que te quería decir hoy de parte de Dios. Y el Señor me dijo: ustedes pueden jugar con una lombriz o con un gusano, pero nunca jugarían con un dragón. Cuando me decía esto, yo veía como a los niños cuando te llaman: papá, mira, encontré una lombriz. Pero ni los niños jugarían con un dragón que fuera más grande que este templo. El Señor me dijo: ustedes pueden jugar con un mensaje humanístico, pero nunca con mi palabra. Y nosotros hemos estado jugando con la palabra de Dios. Por eso estamos enfermos. ¿Qué pues? ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No está Jehová en ella? Ciertamente hemos estado en el fango. Ciertamente hemos cavado una tumba. Ciertamente hemos estado nadando en las algarrobas. Pero el Señor dice que Él traerá sanidad para nosotros. Hermanos, si la serpiente nos ha mordido, miremos espiritualmente a aquel que representa a la serpiente de bronce para que haya sanidad en nuestras vidas. Mas yo haré venir sanidad para ti, dice el Señor. Y sané tus heridas, dice Jehová. Y hay otra promesa en la Escritura que es maravillosa, hermano. El Señor ha dicho que la ciudad resurgirá de las ruinas y que el palacio se asentará en el lugar debido, ha dicho Jehová. Porque para siempre es su gracia, hermano. Porque para siempre es su misericordia. Porque el Dios alto y sublime tiene para ti pensamientos de paz y Él te quiere sanar de las mordeduras de las serpientes. Hoy ves a tus hijos lejos de Dios. Hoy ves las promesas lejos de Dios. Pero es porque no has mirado a aquel que fue levantado en el Calvario para tu sanidad y para la mía. ¿De cuántas cosas tendríamos que arrepentirnos hoy, hermano? ¿Qué no ves que hay un grave peligro sobre el pueblo? ¿Que no nos vamos a despertar? Yo hoy le preguntaba a una niña: ¿cómo dormiste? Y me dijo: bien. Le dije: ¿sientes el pecado sobre ti? Me dijo: no. ¿Sientes el peligro sobre el pueblo? Me dijo: no. Así es como Dios te enseña cuando eres como un niño, cuando deberías ser maestro en la palabra, cuando eres como un chamaco rebelde. Tú no sientes el pecado, duermes en paz. Aquí hay mucha gente, conozco mucha gente que anoche durmieron muy en paz y se congregan y predican. ¿Y sabes por qué duermen en paz? Porque no sienten el peso del pecado. Y solamente no siente el peso del pecado aquel que está muerto en sus propios pecados y en sus propios deleites. El Señor quiere sanarte de la mordedura de la duda, de la mordedura de la espera. Pero tienes que comer la medicina hoy. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres orar, mi hermano? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, me duelo, me estremezco y me quebranto, porque hay mucha gente hoy que se congrega, que no sienten el peso del pecado, porque no se saben enfermos. No se sienten enfermos. Todo es amén, aleluya y gloria a Dios. Todo es salto y regocijo. Pero ¿qué del peso del pecado sobre nuestras vidas? El pecado nos ha enfermado. Con cuánta razón Jeremías dice que pues no hay bálsamo en Galaad. La serpiente nos ha mordido y contra ellas no hay encantamiento. ¿Está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? Yo puedo decir lo mismo: la cosecha ya pasó.
El verano ya terminó y no hemos sido salvados. Me siento aterrado, me siento en luto, Señor, porque el pecado nos enfermó. No hemos sido de corazón perfecto. Qué duro cuando tu Espíritu Santo viene y me dice: la mayoría de lo que hoy se llama iglesia es una ofensa para mi santidad. Perdónanos, Señor. El mandamiento fue que no nos apartáramos ni a diestra ni a siniestra, para que no muriéramos en el desierto jugando con tu palabra. Hemos dejado de ver a Cristo, nuestro oasis. Perdónanos, Señor. Perdónanos, hemos pecado, hemos sido herejes, hemos sido religiosos y hemos obrado según nuestra carne. Pero tu misericordia nos ha mantenido aquí. Tu mano santa es suficiente para descender a ese abismo que nosotros hemos cavado, a esa tumba que nosotros mismos nos hemos fabricado. Arrastramos con nuestra lengua a nuestros hermanos, porque decimos: sí, es cierto, yo lo hago, pero también el hermano lo hace. Gracias, Señor, porque otros pecaron por nosotros y tú veniste a salvarnos de la condenación eterna. Gracias por tu favor. ¿Cuántas veces hemos despreciado tus mandamientos y usamos el mismo argumento que el enemigo de nuestras almas? Decimos: no, la ley de Dios no es perfecta. Perfecta es mi ley. Lo que yo creo, lo que yo digo, lo que yo pienso. Seguramente la misericordia de Dios va a ir en contra de la justicia divina, pero no es así. Me gozo al decir que la verdad y la justicia se encontraron y se besaron. Y que tu gracia nos salva de nuestra propia concupiscencia y de esa lascivia tan horrible que hay en nuestro corazón, si tan solo creemos que nuestros pecados fueron sepultados en las aguas rojas de la sangre que tú derramaste en la cruz de Calvario, y que todas nuestras malas tendencias están bajo las aguas de la santidad de Dios. Gracias, Señor, por las buenas noticias, que el que nade en el río de tu Espíritu Santo recibirá sanidad. Todo lo que entrar en ese río vivirá, y lo que toque ese torrente tendrá una vida próspera. Gracias, Señor, porque ciertamente yo un día caí como ese querubín protector. Caí a tus pies traspasados. Yo recuerdo el día que tú me llamaste. Yo recuerdo el día que dejé de comer entre los cerdos y me hiciste sentar en los lugares celestiales. Yo estaba parado en mi propia sabiduría, en mi propia justicia, en mi propio entendimiento, en la cátedra de Moisés. Pero un día, por gracia, me hiciste sentar entre los príncipes. Vivía en derrota, viviendo mis propios triunfos. Ahora, bendito Dios, vivo la victoria de la cruz, porque hoy he sido derrotado a mis gustos. Me hiciste, Señor, dejar de ser un egoísta cuando era rey del diablo, y tu gracia me alcanzó y me hiciste esclavo de Jesucristo. Mejor perrito de Cristo y no tío Satanás. Por supuesto que sí. Gracias, porque en Jesucristo me diste un abogado, pero en Jesucristo me diste la oveja del sacrificio, y en Jesucristo me diste los mandamientos puestos por obra de una forma real, para que yo aprendiera a vivir como mi Señor. Todo nos ha sido dado. Gracias, Señor. La gente podría jugar con un gusano o una lombriz, pero no con un dragón. Solo un insensato jugaría con tu palabra. Los insensatos juegan con un mensaje humanista que a nadie cambia, porque a nadie edifica. Esta acción de la que nadie se acuerda. Esta es la iglesia enferma que viene hoy delante de ti, Señor. Perdona nuestros pecados y nuestras rebeliones. Haz llover sobre tu pueblo, Señor. Te necesitamos urgentemente. ¿Cuántos hoy pueden escuchar este mensaje y no sentirse enfermos? Porque los han entretenido con humanismo, aunque tenga cara de palabra de Dios. Con mandamientos de Dios, de hombres, aunque tenga cara de Biblia. El que no siente el pecado es porque está muerto en su propio pecado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por no dejarnos de tu mano. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén.